Mi novia me engañó con su mejor amigo y los expuse en la boda, al final yo gané. Soy un tipo normal, trabajo desde casa y llevo 3 años con mi novia, a quien llamaré Ana. Ella siempre ha sido sociable, de esas personas que llenan cualquier cuarto solo con reírse. Su mejor amigo de toda la vida es Marcos. Según ella, como un hermano. Nos conocimos los 3 en una comida, y he de admitir que al principio me cayó bien. Es de esos que te hablan mirándote fijo, te hacen sentir importante. Yo no soy celoso, o al menos eso pensaba. El conflicto empezó con cosas pequeñas, tan pequeñas que uno se siente tonto por notarlas. Ana y Marcos tenían chistes internos que yo no entendía. Nada raro. Luego empezaron las salidas para ponerse al día. Yo me quedaba a ver series, y ella volvía con olor a perfume de él, ese dulzón que te deja la garganta seca. Me decía que era porque se habían abrazado. Sonará exagerado, pero guardé una camisa para comparar el olor otro día. Lo hice en silencio, como quien guarda una carta bajo la almohada. Marcos se volvió más insistente en nuestra vida. Pásate por la casa, así vemos el partido, decía, como si yo fuera el invitado. Ana empezó a usar el teléfono boca abajo. Teníamos una regla, si el otro quiere ver un meme, se lo muestras, sin claves, sin drama. Esa regla se volvió un chiste privado entre ellos. Una noche, el celular de Ana vibró en la mesa. Yo estaba en la cocina sirviendo agua. Vi el nombre M y una vista previa, hoy fue mejor que ayer. Me quedé frío. Tomé el vaso, fingí que no había visto nada, y pasé la siguiente hora escuchando a Ana hablar de cosas sin peso. Cada palabra era un ladrillo en mi estómago. No soy impulsivo, cuando algo me duele, me vuelvo metódico. Empecé a anotar horarios. No como un loco, solo columnas, sale, regresa, dice que. Al tercer día, dice que no cuadraba con regresa. Ana dijo que estuvo con su hermana subió una foto vieja. Detalle mínimo, sí, pero el tipo de detalle que te rompe la fe. Le pregunté por qué no me avisó que Marcos también estaría. Me soltó esa risa nerviosa y dijo que no quería que yo me sintiera de más. ¿De más? En mi propia relación. Lo que cambió todo fue la prueba tonta que no debería ser prueba. Un domingo, les ofrecí preparar una cena en casa. Dije que invitáramos a Marcos, para que no digas que lo excluyo, lo dije tranquilo. Ana dudó. Cuando llegó, trajo vino y una sonrisa que parecía pedir permiso. Hablamos de trabajo, música, esa película que todos fingen haber visto. Yo lavé los platos, desde la cocina, escuché cómo se callaban cuando entraba y volvían a hablar cuando salía. No eran palabras prohibidas, era el ritmo. Quien ha estado en una casa con secretos sabe a qué suena el aire. Esa noche, cuando Ana se durmió, revisé el cajón donde guarda cosas que nunca usa. Encontré un boleto de cine de la noche de chicas de 2 semanas antes. 2 asientos juntos, fila baja. No había amigas. Solo un nombre marcado con marcador, M. Lo guardé bajo mi almohada, al lado de ese olor que ya no se iba. Y entonces apareció la boda. No la nuestra, la de una prima de Ana, una de esas bodas grandes donde todo el mundo se toma fotos fingiendo que todo está bien. Ana se emocionó con la idea de ir, estrenó un vestido, se maquilló con calma, me pidió opinión. Yo dije que estaba hermosa. Lo estaba. Marcos también estaba invitado. Cuando ella me dijo que él iría, me mordí la lengua. Ese día decidí que, si había verdad, no la iba a buscar a gritos. La iba a dejar caer sola, delante de la gente que ellos mismos habían elegido. La semana de la boda fue una especie de teatro donde todos sabían su papel menos yo, o eso pensaban. Ana estaba nerviosa y cariñosa a la vez. Me besaba más de lo normal, como si quisiera poner una curita en una herida que ni ella quería ver. Teníamos rutinas pequeñas, desayunar juntos, mandarnos mensajes tontos a media mañana. Esa semana, sus voy tarde y estoy en camino se volvieron más frecuentes que los te quiero. Le pregunté si algo le pasaba. Dijo que era el estrés de la boda de su prima, que tenía que ayudar con flores, vestidos, mesas. En la mesa estaba el celular, boca abajo, vibrando cada 10 minutos. Yo respiraba por la nariz, hondo, como si el aire pudiera ordenar mis ideas.
No busqué el drama, llegó solo. Una tarde, Ana se metió a bañar y me pidió que ordenara las bolsas de los recuerdos de la boda. Su laptop estaba abierta en la mesa, con el navegador lleno de pestañas sobre centros de mesa y listas de reproducción. De pronto, una notificación de WhatsApp web apareció en la esquina. No fue algo que yo buscara. Simplemente estaba ahí. ¿Mañana otra vez? Y el nombre, Marcos. Sentí lo mismo que cuando metes la mano en agua muy fría. Cerré la notificación y seguí acomodando las bolsas. Un minuto después, otra, un corazón, y algo que me clavó más que cualquier palabra: no dejes que sospeche. No hice nada. Me quedé mirando una bolsita con confeti, preguntándome cuántas veces uno se hace el tonto para proteger una idea. Esa noche le dije a Ana que me preocupaba su cercanía con Marcos. No grité, no hice escenas. Le dije que estaba dispuesto a ir a terapia de pareja si hacía falta. Ella se enojó. Dijo que la estaba controlando, que yo veía fantasmas. Cuando se calmó, lloró. Dijo que me amaba. Y cuando abrazas a alguien que te dice que te ama, y tú sabes que miente, hay un silencio que no se parece a nada. Dormimos espalda con espalda. Ella se quedó con el celular bajo la almohada. Al día siguiente, fui a tomar café con un amigo, Luis. No es de esos amigos a los que les cuentas todo, pero sabe escuchar. Le dije lo básico: chistes internos, salidas, mensajes raros. No me dijo déjala, no me dijo estás paranoico. Me dijo, si quieres estar seguro, no busques peleas, busca claridad. Esa palabra me gustó, claridad. Decidí que no iba a hacerme daño adivinando. Si la verdad estaba ahí, aparecería sola. La claridad llegó con un detalle mínimo. Marcos subió una historia con un brazalete de cuero y una frase de esas que parecen profundas. En la foto, sobre la mesa, había un pañuelo rojo con un bordado pequeño. Igualito a uno que yo había visto en el cajón de Ana y que, según ella, había prestado a una amiga. ¿Qué probaba eso? Nada. ¿Qué decía de mí? Que ya no quería adivinar. Esa noche, cuando Ana se durmió, vi su laptop otra vez. WhatsApp web seguía abierto, sin contraseña. Sentí el corazón en la boca, y aún así, no busqué. No quise leer. Tomé una captura solo de la barra lateral, donde se veía EM y un par de previas con corazones. Me la envié al correo con un asunto simple: claridad. Los días se hicieron largos. Ana estaba más atenta conmigo y, a la vez, más ausente. Parecía estar ensayando dos obras al mismo tiempo. Yo hice algo que no había hecho, me preparé. No para pelear, sino para no dudar. Fui al sastre a ajustar mi traje, el señor me dijo que me quedaba perfecto y me vio las ojeras. Compré un sobre de papel grueso. Dentro puse el boleto del cine, la captura con los corazones y una lista con fechas y horas. No era un dossier de espía, era mi forma de hablar claro cuando me temblaran las manos. La víspera de la boda, Ana me pidió que la acompañara a recoger unos arreglos. En el auto, puso música alta. Cantó. En un momento, me tomó la mano. La retiró rápido cuando entró una llamada. Modo altavoz sin querer. ¿Llegaste? Era la voz de Marcos. Ella cortó en un segundo. Me miró, dijo, era mi tía. No dije nada. Yo ya no quería pelear por entrar en una mentira, quería abrir la puerta y ver quiénes estaban adentro. Esa noche no dormí. No porque pensara en la boda, sino en mi papel. ¿Qué quería? No quería humillar a nadie, ni hacer un show. Quería la verdad. Y si la verdad dolía, que doliera donde debía, delante de los que sabían fingir. Me prometí que no sería cruel. Sería simple. 2 o 3 frases, un par de pruebas, y silencio. Si me temblaba la voz, mejor. Nadie confía en alguien que no tiembla cuando le rompen el pecho. La boda llegó con esa mezcla rara de alegría y tensión que uno solo entiende cuando se está sentado entre la familia de alguien más. Yo llevaba mi traje recién ajustado, el sobre en el bolsillo interno como si fuera un talismán. Ana estaba radiante, con un vestido que parecía hecho para ella. Sonrió cuando nos vieron llegar juntos, como si fuéramos la pareja perfecta. La ironía dolía más que cualquier herida. La ceremonia fue normal,
nada extraordinario. Lo que importaba era la fiesta. Ahí era donde todo se mezclaba, música alta, copas llenas, gente bailando. Marcos estaba ahí, trajeado también, con esa sonrisa de siempre. Se acercó, me saludó como si nada pasara, palmada en la espalda, un hermano que me sonó vacío. Ana lo abrazó un poco más de lo necesario. Nadie más lo notó, pero yo no parpadeaba. Había esperado demasiado para perder un gesto. Durante la cena, Ana y Marcos se sentaron separados, pero los ojos buscaban caminos. Yo no tenía pruebas en vídeo, ni mensajes impresos en grande. Solo pequeños ladrillos de verdad. No necesitaba más. La boda me dio la excusa perfecta, todos atentos, todos grabando, todos esperando momentos bonitos. Yo sabía que lo mío no iba a ser bonito, pero sí iba a ser verdadero. El momento llegó después del brindis de los novios. El DJ abrió el micrófono para cualquiera que quisiera dedicar unas palabras. Nadie se animaba, así que yo pedí el micrófono. Ana me miró con sorpresa, con un poco de orgullo, como si pensara que iba a decir algo romántico. Y en cierto modo, iba a hacerlo. Solo que no para ella. Respiré hondo y dije, quiero aprovechar para brindar, pero no por los novios, ellos ya tienen todo el amor del mundo. Quiero brindar por la claridad. Por esas verdades que se esconden y que tarde o temprano salen a la luz. Hubo risas nerviosas. Ana me miraba fijo, como tratando de adivinar hacia dónde iba. Marcos bajó la vista. Saqué el sobre del bolsillo. Lo puse sobre la mesa y lo abrí despacio. Cuando amas a alguien, confías. Y cuando confías, te duele ver que esa confianza se rompe. Yo confié. Y encontré cosas que no se explican con un abrazo. Encontré mensajes, salidas ocultas, y hasta un boleto de cine que decía más que cualquier mentira. Algunos invitados dejaron de masticar. Ana abrió la boca, pero no salió sonido. Marcos se movió en su silla, incómodo. Levanté la captura impresa con los corazones y la pasé a la mesa. No soy hombre de escenas, pero ya que todo el mundo está aquí celebrando el amor, me pareció el mejor lugar para mostrar lo que pasa cuando se juega con él. El silencio fue tan fuerte que se escuchaba la música de fondo en otra sala. Ana se levantó, pálida. Marcos intentó decir algo, pero alguien lo calló con un shhh. Yo dejé el micrófono en la mesa. No grité, no lloré. Solo me serví otra copa y brindé, por los novios, que nunca les falte la verdad. Y bebí. En ese instante, todo cambió. La boda siguió, sí, pero ya no era la misma. Ana salió corriendo al baño. Marcos se quedó en su silla, tragando saliva. Yo estaba en paz, por primera vez en meses. No había venganza, solo claridad. La gente comenzó a murmurar. Ese tipo de susurros que no se pueden contener, que viajan de mesa en mesa hasta convertirse en un murmullo colectivo. Unos miraban a Ana con lástima, otros a Marcos con desprecio, y algunos me miraban a mí como si fuera un actor en una película que nadie esperaba ver. Yo no estaba temblando, me sentía más firme que nunca. Había soltado el peso y ahora lo llevaba ella, junto con él. Ana regresó del baño con los ojos rojos, tratando de mantener la compostura. Se acercó a mí y me susurró, ¿cómo pudiste hacerlo aquí? Yo le respondí bajo, de la misma forma en que tú pudiste hacerlo todo este tiempo. No levanté la voz, no la insulté. Solo le devolví la pregunta que había estado repitiéndome cada noche en silencio. Marcos intentó salvar algo. Se levantó y dijo que todo era un malentendido, que los mensajes no significaban lo que parecían. Pero la sala no era tonta. Una tía mía, que apenas lo conocía, soltó, si tienes que explicar tanto, es porque ya se entendió. Varias cabezas asintieron. Nadie quiere quedar del lado del traidor en una boda, era como si la misma multitud hubiera dictado sentencia. La prima de Ana, la novia, se acercó preocupada, temiendo que todo se arruinara. Yo le pedí disculpas. Le dije que mi intención no era arruinar su día, sino recuperar el mío. Y lo dije lo bastante fuerte como para que todos escucharan. Eso calmó la tensión, como si hubiera separado mi historia de la fiesta de ellos.
LDJ retomó la música, la gente volvió poco a poco a bailar, pero la herida ya estaba abierta y todos la habían visto. Ana se quedó a un lado, con los brazos cruzados, hablando en susurros con dos amigas que no sabían cómo consolarla. Marcos desapareció por un rato, seguramente a fumar o a esconderse de las miradas. Yo me mantuve sentado, tranquilo, recibiendo palmaditas de gente que apenas conocía, felicitaciones disfrazadas de consuelo. Hiciste lo correcto, me decían. Y yo no sentía orgullo, ni alivio exagerado. Sentía algo más simple, ya no me estaban robando la verdad. La noche avanzó y yo decidí irme antes de que los novios hicieran la despedida. Ana quiso hablar en privado, pero no era el lugar ni el momento. Le dije que lo hablaríamos después, que ya no tenía sentido seguir pretendiendo. Ella empezó a llorar otra vez, repitiendo que me amaba. Esa palabra, que antes me iluminaba, ahora sonaba hueca, como si se hubiera gastado en los labios equivocados. Cuando me fui, lo hice sin drama. Caminé hacia la salida con pasos lentos, sintiendo como todas las miradas me seguían. No por lástima, sino porque en el fondo todos sabían que yo había ganado. No por destruir, sino por mostrar. Porque en un lugar lleno de risas y bailes falsos, yo fui el único que dijo la verdad sin miedo. Esa noche dormí en casa de Luis, mi amigo. Le conté todo y él me escuchó en silencio, como siempre. Solo dijo, te liberaste. Y esa fue la primera vez en meses que no soñé con sospechas ni con mensajes ocultos. Soñé con nada, y nada era mucho mejor que vivir en duda. A la mañana siguiente, desperté en el sillón de Luis con una calma rara, como si mi cuerpo no supiera todavía que era libre. La luz del sol entraba por la ventana y, por primera vez en meses, no había notificaciones ni mensajes que revisar con ansiedad. Encendí mi celular y vi varios mensajes de Ana. Necesito hablar contigo, no es lo que piensas. Por favor no me dejes así. No los respondí. No porque quisiera vengarme, sino porque no tenía nada que responder. Ya lo había dicho todo delante de todos. Luis me preparó café y me preguntó si quería quedarme unos días. Le dije que sí. Era extraño, después de años compartiendo una vida con alguien, despertaba en un sillón que no era mío, y aún así me sentía más en casa que con Ana. Miré mi celular otra vez. Mensajes nuevos. Llamadas perdidas. Un audio. Lo escuché, era ella llorando, pidiéndome que no terminara todo, que fue un error. Un error de meses, pensé yo. Pasaron las horas y Ana apareció en la puerta del departamento de Luis. No sé cómo supo que estaba allí, pero la encontré en el pasillo, con la cara hinchada de llorar. Me pidió entrar. Luis nos dejó solos y se fue al cuarto. Ella se sentó frente a mí. Tiritaba. Dijo que no sabía cómo me enteré. Que Marcos había estado pasando por un mal momento y que se habían confundido. Que ella me amaba, que era a mí a quien quería. Yo la escuché en silencio. Ni siquiera me dolía como antes. Era como si las palabras rebotaran. Le pregunté si me había sido infiel. Ella tardó en responder. Bajó la cabeza y dijo que sí, pero que solo un par de veces. Le pregunté por los mensajes, los corazones, las salidas. Ella dijo que habían sido errores, tonterías, momentos de debilidad. No grité. No la insulté. Le dije simplemente, no fueron momentos, Ana. Fue una elección, repetida muchas veces. Y yo también estoy eligiendo ahora. Se quedó mirándome sin entender. Le dije que se fuera, que necesitaba tiempo y que probablemente ya no había nada que salvar. Ella lloró, me tomó la mano, intentó besarme. Yo me levanté y le abrí la puerta. Fue la primera vez que sentí que tenía el control de mi vida de nuevo. Cuando se fue, cerré la puerta y respiré hondo. Luis salió y me dijo, es duro, pero ya pasó. Y en ese momento entendí que mi historia no era solo de traición. Era de volver a tener poder sobre mi propia vida. De no quedarme esperando a que alguien más decidiera por mí. Los días siguientes Ana seguía escribiendo. Mensajes largos, audios, incluso fotos viejas de nosotros juntos. Yo no respondía. No con odio, sino con silencio. Marcos nunca me escribió. No me pidió perdón, no dio la cara. Y eso, de algún modo,
fue lo que más me confirmó todo. Porque cuando uno sabe que hizo mal, se esconde. Me mudé de casa un par de semanas después. Metí mis cosas en cajas sin prisa. Cada camiseta, cada libro, cada recuerdo era como un trozo de piel que me quitaba sin dolor. No me llevé nada de Ana. Ni fotos, ni cartas. No porque quisiera borrar, sino porque no quería vivir del pasado. En ese silencio, empezó a crecer algo nuevo. No alegría todavía, pero sí tranquilidad. Y esa tranquilidad se sentía como una victoria. Pasaron los días y la noticia de lo que había pasado en la boda empezó a esparcirse como un rumor imposible de detener. No tuve que decir nada más, la gente hablaba sola. Amigos de ella me escribían en privado para aclarar que ellos no sabían nada. Familiares míos me decían que había sido valiente, que pocos habrían tenido el coraje de mostrar la verdad en público. Yo no me sentía un héroe, pero sí alguien que había logrado liberarse de una mentira demasiado grande. Ana insistía. Me buscaba con frases distintas, pero siempre con el mismo trasfondo, que me amaba, que Marcos no significaba nada, que lo nuestro era lo real. La última vez que quiso hablar conmigo, apareció llorando en la entrada de mi nuevo departamento. No gritaba, no me insultaba, solo pedía que la escuchara. Yo lo hice, pero no cambió nada. Le dije que lo nuestro ya estaba roto mucho antes de la boda, que lo único que hice fue ponerlo en evidencia. Ella se quebró, y aunque una parte de mí todavía quería abrazarla, entendí que eso no sería amor, sería debilidad. Y yo ya no quería ser débil. De Marcos nunca supe nada más directamente. Pero me llegaron comentarios, que había perdido el respeto de varios amigos, que incluso gente cercana empezó a evitarlo. Lo vi un día de lejos en una cafetería. Él me vio también, pero bajó la mirada como si quisiera hacerse invisible. Y en ese momento entendí que no necesitaba venganza. La vida misma ya se la estaba cobrando. Yo, en cambio, empecé a recuperar espacios que había olvidado. Salía a correr en las mañanas, retomé un proyecto personal que tenía guardado, y poco a poco descubrí que la libertad no era solo estar sin alguien, sino estar conmigo mismo sin sentirme vacío. Mis amigos empezaron a invitarme más, y por primera vez en mucho tiempo no ponía excusas. Me descubrí riendo de verdad, no como antes, cuando sonreía para esconder las sospechas. Una noche, Luis me dijo, lo que hiciste en la boda no fue solo exponerlos, fue salvarte a ti. Y esas palabras se me quedaron grabadas. Yo había pensado que todo era sobre Ana y Marcos, pero no. Era sobre mí. Sobre cómo había permitido que alguien jugara con mi confianza sin detenerlo antes. Sobre cómo había dejado que el miedo a perder la relación me hiciera aferrarme a algo podrido. En la boda no solo los expuse a ellos, también me expuse a mí mismo, me mostré que tenía la fuerza para soltar. Y en ese soltar, comencé a ganar. El tiempo siguió pasando y poco a poco me di cuenta de que mi vida ya no giraba alrededor de Ana ni de lo que había pasado en la boda. Al principio, todavía soñaba con ella, con Marcos, con la escena del micrófono y el silencio de todos. Pero esos sueños se fueron volviendo más cortos, más lejanos, hasta que desaparecieron. Lo que quedó fue una especie de cicatriz, visible solo para mí, que me recordaba que no debía ignorar las señales nunca más. Ana dejó de buscarme después de unas semanas. Supongo que entendió que ya no había nada que rescatar. Un día recibí un mensaje corto que decía, lo siento de verdad, espero que encuentres la felicidad que yo no supe darte. Lo leí varias veces y después lo borré. No porque quisiera olvidar, sino porque no quería guardar un archivo de una historia que ya había terminado. Mientras tanto, mi círculo cambió. Amigos que antes eran más cercanos a Ana se alejaron, y otros, que estaban a mi lado de verdad, se quedaron. Luis se volvió casi como un hermano. Fue él quien me empujó a empezar a salir más, a no quedarme encerrado. Una noche me dijo algo que me hizo reír. Hermano, ahora eres leyenda. Nadie va a olvidar lo que hiciste en esa boda. Y aunque lo dijo en broma, entendí que mi historia ya se había convertido en un relato que otros contaban. Lo curioso es que yo no quería venganza, pero la vida se encargó de darme algo parecido a justicia. La familia de Ana ya no veía a Marcos con los mismos ojos, y ella quedó marcada como alguien que había arruinado lo que muchos consideraban la pareja ideal.
Yo no disfrutaba de eso, pero tampoco me pesaba. Era simplemente la consecuencia de sus decisiones. Yo, en cambio, empecé a sentirme libre. Descubrí cosas nuevas, me metí a clases que siempre había pospuesto, viajé un par de veces por mi cuenta y empecé a escribir mis pensamientos en un cuaderno. Cada página era como sacar un poco de todo lo que había guardado durante años. Me di cuenta de que mi historia no era de derrota, era de victoria. Porque sí, me habían traicionado, pero no me habían destruido. Yo había tomado la verdad y la había usado a mi favor. Lo mejor fue la tranquilidad. Esa sensación de levantarme y no tener que revisar el celular con miedo, de no preguntarme dónde estaba Ana ni con quién. Vivir sin sospechas es como quitarte un peso invisible. Y cada día que pasaba, ese peso era reemplazado por algo más ligero, paz. Y aunque todavía quedaban cicatrices, supe que lo importante no era lo que había perdido, sino lo que había recuperado, a mí mismo. Con el tiempo, dejé de pensar en lo que había perdido y empecé a enfocarme en lo que había ganado. La gente cree que el final de una relación es siempre un fracaso, pero yo entendí que, a veces, terminar es la única manera de recuperar tu valor. Ana y Marcos quedaron atrapados en sus propias decisiones, en esa mentira que intentaron sostener hasta el último segundo. Yo, en cambio, salí con algo más poderoso que cualquier victoria aparente, salí con dignidad. Nunca olvidaré esa boda. No por el dolor, sino por el momento en que decidí no callar más. Cuando tuve el micrófono en la mano y sentí todas las miradas, supe que no había vuelta atrás. Pero en lugar de miedo, lo que sentí fue fuerza. Porque decir la verdad, incluso cuando tiembla la voz, siempre es más poderoso que vivir de rodillas en una mentira. Esa noche no me destruí, esa noche me reconstruí. A veces me preguntan si me arrepiento de haber expuesto todo frente a tanta gente. Mi respuesta es siempre la misma, no. No porque me guste el escándalo, sino porque, de no haberlo hecho así, probablemente habría seguido atrapado en la red de excusas, mentiras y medias verdades. Mostrarlo frente a todos fue como arrancar la máscara de golpe, sin dejar espacio a más engaños. Hoy miro atrás y me veo a mí mismo, dudando, revisando boletos de cine, oliendo camisas, esperando pruebas. Y me da un poco de tristeza por ese hombre que tenía miedo de aceptar lo que estaba frente a él. Pero también me enorgullece saber que ese mismo hombre encontró el coraje de poner fin al engaño de la manera más clara posible. La vida siguió. Conocí gente nueva, experimenté cosas distintas, y empecé a construir una versión mía que no depende de que alguien me diga te amo mientras esconde mensajes en el celular. Ahora entiendo que ganar no siempre es quedarte con la persona, a veces ganar es quedarte contigo mismo. Esa es mi historia. No de venganza, sino de verdad. No de derrota, sino de claridad. Y aunque dolió, aunque me rompió, también me enseñó algo que nunca voy a olvidar: la verdad siempre encuentra la manera de salir, y cuando tú eres quien la suelta, eres el que gana.